Esto pasó hace un par de años, justo después de mi ruptura. Necesitaba paz y decidí alejarme de la ciudad. Elegí un pequeño rancho en el campo de México, rodeado de montañas y maíz. Como fotógrafo, pensé que sería el lugar perfecto para trabajar. Sin embargo, nunca he dejado de pensar en lo que viví allí. Los primeros días fueron tranquilos. Me despertaba con el canto de las aves y pasaba horas caminando por el campo. Pero la primera noche, mientras revisaba mis fotos, escuché un canto lejano. Era como un susurro en el viento. Pensé que podría ser una celebración en el pueblo cercano. Sin embargo, una incomodidad se instaló en mi pecho. Al asomarme por la ventana, vi luces parpadeando entre los árboles. No podía evitarlo, sentí miedo. Día tras día, el canto se hacía más claro, y comenzaba a escuchar risas de niños en la oscuridad. Durante mis caminatas, noté huellas repentinas en el suelo, huellas extrañas que no podían ser de ningún animal conocido. Cada vez que me acercaba a esa zona, mi corazón latía más rápido. No podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. Me preguntaba si realmente estaba solo. Decidí llevar mi cámara para documentar lo sucedido. Pero al revisar las fotos, vi figuras fugaces al borde de las imágenes. Pensé que tal vez era solo mi vista, pero esas sombras me inquietaban. Las risas de los niños se intensificaban por la noche, aunque trataba de convencerme de que era solo mi imaginación. Sin embargo, cada nuevo sonido me llenaba de incertidumbre. Los días pasaron así, atrapado entre lo real y lo extraño. Una noche, decidí salir a investigar las luces. Quizás esta vez encontraría una explicación. Empecé a caminar, mis pasos resonaban en el suelo. El canto se volvía más fuerte. Entonces vi algo. Una figura entre la oscuridad, mirándome fijamente. No podía distinguir su rostro, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Me acerqué, curioso y asustado. Cuando estuve un poco más cerca, la figura habló: ¿por qué no te quedas con nosotros? Me detuve en seco. Su voz parecía venir de la tierra misma. Miré alrededor, pero no había nada. Solo un silencio pesado me rodeaba. Volví a mirar, y ya no había figura, solo la oscuridad del bosque. No sabía qué pensar. Regresé al rancho, mis pensamientos eran un caos. Pasé la noche sin dormir, preguntándome si realmente había visto algo o si era producto de mi mente. Las risas y los cantos se fueron desvaneciendo, pero esa sensación de ser observado nunca me dejó. Quería salir de allí, pero algo me ataba. Finalmente, decidí irme al amanecer. Mientras empacaba, sentí un escalofrío recorrerme de nuevo. Miré hacia el bosque una última vez. Ahí, entre las sombras, creí ver un destello de luz. Ya no tenía más preguntas. Tenía que irme. Nunca supe quiénes eran esos nosotros. Me fui, pero una parte de mí siempre quedó allí, atrapada en ese rancho, entre risas y sombras que nunca podré explicar. Capítulo 2. El susurro del eco. Las semanas que siguieron a mi partida del rancho fueron extrañas. A pesar de estar de vuelta en la ciudad, sentía un vacío que no podía llenar. El ruido constante del tráfico y las luces brillantes parecían no tener vida en comparación con el susurro del campo. Cada vez que cerraba los ojos, revivía las noches llenas de risas y cantos lejanos. Las imágenes de las sombras en mis fotos me perseguían, y me preguntaba si esas figuras aún estaban allí, esperándome. Sin embargo, un impulso me llevó a regresar. Necesitaba respuestas, o al menos, un cierre. Regresé a aquel rancho con una mezcla de miedo y curiosidad. El camino me resultaba familiar, pero la sensación de estar observado se colaba entre mis pensamientos. Al llegar, el lugar parecía muy diferente. Todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado, pero había una tensión en el aire. La primera noche, opté por no salir. Me senté junto a la ventana, con mi cámara en mano, observando las sombras del bosque. Después de un rato, comencé a escuchar ese canto nuevamente, pero esta vez era diferente. Era más bajo, como si alguien intentara que no lo escuchara, pero aún así, ahí estaba. Mi corazón latió con fuerza.
Recordé la figura de la noche anterior, esa voz invitándome a quedarme. ¿Qué significaba eso? No estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Golpeé la mesa y decidí salir. Tal vez esta vez pudiera acercarme a la verdad. Al cruzar el umbral de la puerta, una brisa fría me recibió. Cada paso hacia el bosque hacía que el canto se intensificara. Así que decidí seguir esa melodía. Me adentré entre los árboles, donde las sombras me devoraban. La luz de la luna apenas alcanzaba a iluminar el suelo cubierto de hojas. Al llegar a un claro, las luces parpadeantes hicieron su aparición, flotando suavemente, como si danzaran en un ritual. Me quedé paralizado, mis instintos de fotógrafo me decían que capturara el momento, pero había algo en esas luces que me paralizaba. Entonces, recordé las risas de niños. De repente, los ecos de esas risas comenzaron a llenar el espacio. Esta vez, se sentían más cercanas. Miré por encima de mi hombro, pero estaba solo. O eso pensé. En un rincón de mi visión, vi niños. Pero no eran como los que conocía. Eran translúcidos, como una pintura mal hecha, sus sonrisas parecían más sombrías que inocentes. Mi respiración se cortó. Se acercaban a mí, girando y riendo. ¿Por qué te fuiste?, preguntó uno de ellos, una niña con cabello largo y una mirada que helaba la sangre. Puedes quedarte. Hay lugar para ti aquí. Mi mente se contradijo. ¿Quedarme? ¿Con ellos? Antes de que pudiera elaborar una respuesta, el claro se oscureció abruptamente, como si la noche decidiera hacerse más densa. Detrás de ellos, surgieron sombras aún más grandes. Un miedo visceral me invadió. Me di la vuelta y corrí. Mientras corría, las risas se transformaron en llantos. Esa transición me hizo sentir aún más desolado. La confusión se mezcló con el terror y, por un momento, sentí que esas voces intentaban atraparme. Corrí con más fuerza, sin mirar atrás. Pero al atravesar el umbral del bosque, algo me detuvo. Una figura emergió de la oscuridad, bloqueando mi camino, la misma figura que había visto aquella primera noche. Esta vez, no dijo una palabra. Simplemente observaba, como si estuviera esperando algo. Entonces, todo se volvió negro y caía al suelo como si el mundo se hubiera desvanecido. Capítulo 3. Despertar en la oscuridad. Desperté por el sonido tenue de una brisa, como si un susurro me llamara en la penumbra. Abrí los ojos lentamente, pero mi entorno era un mar de oscuridad. La confusión me envolvió. Intenté levantarme, pero un dolor agudo recorrió mi cabeza. Había caído, y el impacto había sido más fuerte de lo que pensaba. Con esfuerzo, deduje que aún estaba en el bosque, aunque todo parecía diferente. No había luces parpadeantes, ni risas distantes. Solo un silencio abrumador. Intenté recordar lo que había sucedido, pero era como tratar de atrapar agua con las manos. Pensé en los niños y en la figura que bloqueaba mi camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. La pregunta que más me atormentaba era, ¿qué querían realmente de mí? Sentí que debía encontrar respuestas. Con la cabeza aún aturdida, me puse de pie. Miré a mi alrededor. La luna iluminaba débilmente el sendero, y traté de orientarme. Sabía que debía regresar al rancho, pero la sensación de ser observado se volvió palpable. Comencé a caminar, cada paso resonando en el silencio. El manto de oscuridad se sentía opresivo. Conforme avanzaba, sentí la necesidad de mirar hacia atrás. No sé por qué, pero algo me dijo que no estaba solo. Me di la vuelta rápidamente, pero solo vi árboles. Sacudí la cabeza, tratando de ahuyentar esas sensaciones. Finalmente, logré salir del bosque y me encontré frente al rancho. Las luces estaban apagadas, y el lugar parecía más viejo, como si el tiempo se hubiera detenido. Era extraño. En un impulso, decidí regresar a la casa. Tal vez allí encontraría algo que me ayudara a entender lo que había pasado. Al entrar, la puerta crujió, como si hubiera estado cerrada durante años. Respiré hondo y encendí una lámpara. La luz reveló un polvo espeso que cubría los muebles. Me movía con cautela.
Pasé mis dedos sobre la mesa, sintiendo la superficie rugosa. Fue entonces cuando vi una fotografía en la pared. Me acerqué y la examiné detenidamente. Era una imagen de varias personas en la misma finca. Algunos eran familiares lejanos, pero había algo más. Al fondo, una figura se destacaba. Una niña con una sonrisa espeluznante, justo como la que había visto en el bosque. Mi corazón latió con fuerza. Esa misma mirada parecía seguirme, y sentí que el aire se volvía más denso. Intenté buscar otras pistas en el lugar, pero el silencio me envolvía. Un zumbido lejano comenzó a resonar en mis oídos, era como un canto, un eco de mi encuentro en el bosque. Me fui a la habitación donde había estado antes. Sentí que algo debía estar allí. La atmósfera estaba cargada de recuerdos olvidados. De pronto, noté un pequeño cajón en la mesa de noche. Mis manos temblaron mientras lo abría, esperando encontrar algo que diera sentido a lo que había vivido. Dentro, había un diario pequeño, cubierto de polvo. La curiosidad superó mi miedo, y lo abrí. Las páginas estaban llenas de garabatos, pero una frase atrapó mi atención: ellos nunca se van realmente. Mi piel se erizó. ¿A quién se referían? ¿A los niños? ¿A la figura que había visto? Entonces, escuché un ruido detrás de mí. Un destello de luz se encendió en la esquina de la habitación. Me giré rápidamente, el miedo inyectado en cada fibra de mi ser. Un rostro apareció en el umbral. Era la niña. Sonriendo, pero esta vez sin alegría. Te estábamos esperando, dijo con un tono que hizo eco en mi mente. La oscuridad pareció aproximarse nuevamente. La confusión se convirtió en pánico. ¿Dónde estaban los niños? ¿Qué pasaría si eso no era más que una ilusión? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras ella se acercaba. En ese momento, entendí que podía haber mucho más en juego de lo que imaginaba. La verdad estaba a punto de revelarse, pero no sin consecuencias. Capítulo 4. Al límite de la realidad. La niña estaba ahí, su figura casi etérea flotaba en la penumbra. Su sonrisa, antes inquietante, se volvió aterradora. Pude sentir un frío que no era del clima. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz temblaba. Lo sabrás pronto, respondió, avanzando un paso. Su voz parecía deslizarse como una sombra en el aire. Miré a mi alrededor, la habitación se tornaba cada vez más claustrofóbica. De repente, sentí que el espacio se comprimía, como si las paredes se cerraran sobre mí. «No te acerques», grité, retrocediendo hacia la esquina más lejana de la habitación. Ella se detuvo, su expresión no cambiaba. Era como intentar enfrentarse a un recuerdo o a una pesadilla de la que no podía despertar. El zumbido en mis oídos se intensificó, como si algo estuviese intentando comunicarse. Me di la vuelta para buscar una salida. Solo pensaba en escapar. Pero al mirar de nuevo hacia la niña, noté que su mirada seguía fija en mí. Había algo en su rostro que me decía que había más en juego, algo que ni siquiera podía comprender. De pronto, un fuerte golpe resonó desde el exterior. Me quedé helado, y la niña se giró, como si hubiera sentido lo mismo que yo. La curiosidad superó al miedo. Me acerqué lentamente a la ventana. Afuera, la escena era desoladora. Sin embargo, parecía que un grupo de niños estaba reunido en el patio, sus ojos brillando con una intensidad escalofriante. Estaban tan callados, tan inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Sin pensar más, crucé rápidamente la habitación y abrí la puerta, dejando a la niña atrás. El aire fresco de la noche me golpeó, y en ese instante, la sensación de estar acorralado disminuyó. Me dirigí hacia el patio, desafiando mi propia lógica. «¿Qué queréis de mí?», grité, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Los niños no se movieron. Sus miradas se fijaron en mí, sus rostros eran una mezcla de familiaridad y extrañeza. En un movimiento casi sincronizado, señalaron hacia el bosque que había dejado atrás. «Es allí», susurró uno de ellos, su voz etérea flotando en el aire. «Debes volver». Una punzada de miedo me recorrió. ¿Qué había en el bosque que no había visto antes? La respuesta no llegó,
pero la mirada de la niña me regresó a la mente. Detrás de esa familiaridad había algo ominoso. No quiero, respondí, más contundente de lo que realmente me sentía. En ese momento, algo brilló en el suelo, atrayendo mi atención. Era un pequeño objeto plateado, que reflejaba la escasa luz de la luna. Me agaché para recogerlo. Era un antiguo medallón, con un grabado que no podía distinguir del todo. Cuando lo toqué, una corriente de energía recorrió mi cuerpo, y vi flashes de recuerdos que no eran míos, vislumbres de risas y juegos en el rancho, seguidos de gritos y desesperación. Me levanté de golpe. Este medallón era la clave para entender todo. Los niños comenzaron a moverse lentamente hacia mí, todavía con ese aire expectante. La niña apareció de nuevo en la esquina de mi visión, sonriendo, y sentí que su risa resonaba en mi mente, invitándome a descubrir más. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, más desesperado. El tiempo se distorsionaba, y sentí que un hilo del destino me unía a ellos. Entonces, comprendí que solo había una forma de saberlo, debía regresar al bosque. Y justo cuando di un paso hacia atrás, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era profundo y desgarrador, como si el mismo bosque estuviera hablando. Reflexioné un segundo si realmente debía seguir adelante, pero antes de poder decidir, la niña dio un paso al frente, mirando hacia el bosque. Su expresión ahora reflejaba algo diferente, como si una sombra se echara sobre nosotros. Lo único que sabía era que quedaba poco tiempo. La verdad ocupaba cada rincón de mi mente, y con el medallón firme en la mano, me adentré en la oscuridad una vez más. Capítulo 5. Voces en la oscuridad. Caminé hacia el bosque, el medallón aún caliente en mi mano. Cada paso resonaba en mi mente, marcando un ritmo frenético. Las sombras se alargaban, y el viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza intentara advertirme. ¿Qué va a pasar?, pensé, pero ninguna respuesta llegó. Al entrar en el bosque, el aire se volvió denso. Las ramas crujían bajo mis pies y el olor a tierra húmeda llenaba mis pulmones. La oscuridad me envolvió, y la luz de la luna apenas penetraba. Entonces, escuché un murmullo. Era como si millones de voces susurraran al unísono, pero no lograba distinguir palabras. Esa cacofonía se intensificaba a cada paso. Recordé las miradas de los niños en el patio, esa mezcla de desesperación y anhelo. ¿Acaso ellos también habían estado aquí? Un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que me adentraba, un destello de luz me llamó la atención. Era un camino hecho de piedras brillantes que serpenteaba entre los árboles. Sin pensarlo mucho, lo seguí. A medida que avanzaba, la luz se tornó más brillante, y pude distinguir figuras danzando en la penumbra. Eran los mismos niños, pero ahora estaban más cerca, sus rostros iluminados por la luz mágica que emanaba del suelo. Lo extraño era que parecían estar atrapados en una especie de trance, moviéndose al ritmo de una melodía que no podía escuchar. ¿Qué les pasa?, murmuré, sintiéndome impotente. Entonces, una figura apareció frente a mí, emergiendo de las sombras. Era la niña que había visto antes, con la misma sonrisa en su rostro. «Ven», dijo, extendiendo la mano. «Es aquí donde todo comienza». Un temor profundo me invadió. «¿Dónde estamos?», pregunté, sintiendo que la cordura se escabullía de mis manos. Pero la niña solo sonrió de nuevo, su expresión iluminándose con un brillo inquietante. «Tienes que saberlo», insistió. De repente, el bosque tembló. Una ráfaga de viento hizo que los árboles crujieran, como si un gigante despertara. Los niños dejaron de moverse y sus ojos se volvieron oscuros, vacíos. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Qué está pasando?», grité, buscando respuestas en la comunidad de miradas que me rodeaba. La niña volvió a acercarse. «Tú eres el elegido», susurró, pero sus palabras se perdieron en el viento. Las sombras del bosque parecían alimentarse del caos, y sentí que algo maligno despertaba a nuestro alrededor. Retrocedí, pero un fuerte estruendo resonó detrás de mí. Era como un rugido que hacía eco en el alma. El suelo tembló. Antes de que pudiera reaccionar, las figuras de los niños comenzaron a desvanecerse, como si la luz del medallón las absorbiera. «No»,
grité, intentando alcanzarlas. Pero la realidad se distorsionó, y la imagen se volvió opaca. Sentí que el bosque me atrapaba, como si no quisiera dejarme ir. En ese instante, comprendí que debía actuar. Con el medallón en la mano, llamé con toda mi fuerza. «Por favor». Y en el silencio que siguió, una voz contestó. Era una voz familiar, casi reconfortante. «Sigue el camino. La verdad está más allá». Los ecos de la melodía comenzaron de nuevo, como un canto lejano. Con el corazón golpeando en mi pecho, comencé a avanzar hacia lo desconocido. Solo había una forma de entender lo que estaba ocurriendo, y esa era enfrentar lo que me esperaba en el corazón del bosque. Pero sabiendo que el tiempo se acababa, me preparé para lo que estaba por venir. Capítulo 6. La puerta del más allá. Con cada paso que daba por el sendero iluminado, la tensión se apoderaba de mí. Las voces regresaron, susurros inquietantes que se entrelazaban en mi mente. «Sigue el camino», repetía esa voz familiar. Pero, ¿dónde me llevaría realmente? El aire estaba cargado de una energía que vibraba en mis huesos. De repente, el camino se detuvo abruptamente frente a mí. Ante mis ojos se alzaba una puerta antigua, cubierta de hiedra y enredaderas. No era una puerta común, estaba hecha de un material que brillaba como el medallón que aún sostenía. Era como si la luz misma hubiera sido atrapada en su superficie. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. «Aquí es donde comienza todo», murmuró la niña que aún permanecía a mi lado, su sonrisa era a la vez tranquilizadora y perturbadora. «Ya no hay vuelta atrás». «¿Qué hay detrás de esta puerta?», pregunté, una parte de mí deseando dar un paso atrás. No sabía si estaba preparado para enfrentar lo desconocido. «¿Qué pasará con los niños?». «Tu destino está entrelazado con el de ellos», respondió, su mirada fija en mis ojos. «Debes abrirla». Tomé una respiración profunda. El viento aullaba, como si el bosque intentara disuadirme. Pero la urgencia por entender lo que sucedía fue más fuerte que mi temor. Me acerqué a la puerta y, con mano temblorosa, la empujé. Se abrió con un crujido ensordecedor, revelando una luz deslumbrante que me hizo parpadear. Al cruzar el umbral, me encontré en un espacio vasto y vacío. Las paredes parecían moverse, como si estuvieran vivas. Era un lugar que desafiaba las leyes del tiempo y la realidad. Frente a mí, había un enorme espejo que reflejaba no solo mi imagen, sino también fragmentos de escenas pasadas. Vi a los niños en su escuela, riendo e inocentes. Vi a sus padres, preocupados. Pero también vi sus miradas vacías en el bosque, atrapadas en la misma danza hipnótica. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que ellos también estaban buscando respuestas, como yo. «Ayúdales», grité, sintiendo la desesperación aflorar. Pero el espejo no respondió. «Por favor», volví a gritar. Sabía que estaban en peligro, pero no tenía idea de cómo rescatarlos. La desesperanza comenzaba a invadirme. La figura de la niña apareció de nuevo, esta vez más cerca. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. «Ellos necesitan que tú lo hagas». Usando el poder del medallón. Sosteniendo el medallón con fuerza, decidí que debía intentarlo. «¿Cómo?», pregunté, con voz temblorosa. «¿Qué debo hacer?». La niña sonrió nuevamente, aunque era una sonrisa triste. «Confía en ti mismo. La conexión está dentro de ti. Usa lo que sientes». Con una nueva determinación, cerré los ojos y pensé en los niños. En su risa, en su amistad. Sentí una energía crecer en mi interior, una luz que comenzaba a brillar. Con todo mi ser, levanté el medallón hacia el espejo. Una corriente de poder brotó. La luz del medallón comenzó a entrelazarse con las imágenes reflejadas en el espejo, y entonces, como un torrente, la verdad comenzó a despejarse. Pero justo cuando sentí que estaba a punto de descubrirlo, un estruendo retumbó en el aire. Las paredes comenzaron a temblar y, con pavor, comprendí que algo oscuro se acercaba. «Rápido», gritó la niña. «Debes actuar antes de que sea tarde». Entonces miré hacia el espejo, y un destello de clara comprensión atravesó mi mente.
Esta era mi oportunidad, no solo para descubrir, sino para salvar. Pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Me preparé para lo que vendría, sin entender del todo que había desatado algo que podría cambiarlo todo. Capítulo 7. La revelación. La luz del medallón brilló con fuerza, su energía palpitante llenaba el espacio y mi ser. Reuní toda mi fuerza y enfoqué mis pensamientos en los niños, en su risa y en la esperanza que sentían. Pero en ese momento, el estruendo se intensificó y una sombra oscura emergió del fondo de la habitación. Un frío helado recorrió mi columna vertebral. Era una figura difusa, un contorno informe que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos, dos abismos oscuros, se fijaron en mí. Sentí un pánico que me paralizó por un instante, pero recordé a la niña. Tenía que actuar. No, grité, sintiendo la necesidad de proteger a los niños. Levanté el medallón de nuevo y, con mis manos temblorosas, lo apunté hacia la sombra. De repente, la luz se intensificó, llenando el espacio con un resplandor dorado. La sombra retrocedió un paso, y una risa escalofriante resonó en el aire. ¿Realmente crees que puedes salvarlos? Están perdidos, como todos los que entran aquí, dijo la figura con una voz que parecía un eco lejano. No lo creo. Sé que puedo ayudarles, respondí, sintiendo cómo la confianza crecía dentro de mí. La conexión con el medallón se hacía más fuerte. Concentré todo mi ser en la luz dorada, en el amor que sentía por los niños, y en el deseo de liberarlos de esa oscuridad. De repente, la imagen del espejo cambió. Ahora, veía a los niños atrapados en un lugar sombrío, sus rostros reflejaban miedo y confusión. Con un grito ahogado, noté cómo sus miradas se volvían hacia el espejo, como si sintieran mi presencia. «Están ahí», grité, mientras un torrente de energía emanaba del medallón, iluminando cada rincón del vasto espacio. Sentí que las paredes vibraban a mi alrededor. La sombra comenzó a distorsionarse, como si luchara por mantenerse firme. «No puedes romper el lazo», susurró, su voz ahora más débil. «Ellos pertenecen a este lugar. Nadie sale de aquí». «No me importa lo que digas», exclamé, apretando el medallón. «Voy a salvarlos. Conéctenme». En un instante, sentí una oleada de energía fluir desde el medallón hacia el espejo, como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible. Las imágenes de los niños comenzaron a desdibujarse y a fusionarse con la luz dorada. «Ayúdenme», grité en un último intento. «Sálvense. Yo estoy aquí». Lo que sucedió entonces fue inexplicable. Una corriente de luz se disparó hacia el espejo, y los rostros de los niños comenzaron a aclararse, sus miradas se llenaban ahora de determinación. La sombra rugió, intentando resistir el poder que se desataba. El aire se volvió eléctrico. Las paredes temblaron con fuerza, y su grito resonó como un trueno. «No. Esto no es posible». Cubrí mis oídos mientras la luz se intensificaba, ahogando su grito. En un instante, el espejo se rompió en 1000 pedazos, y un rayo de luz surgió de su interior. La figura oscura se desvaneció, absorbida por la explosión de luz. Ante mis ojos, un portal se comenzó a abrir, una ventana vibrante hacia un lugar desconocido. Sentí que algo importante estaba a punto de suceder, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, el viento giró y todo se oscureció a mi alrededor. «Corran», oí la voz de la niña, y con eso, supe que mi lucha apenas había comenzado. Capítulo 8. El portal. El aire se llenó de un viento frío que me hizo estremecer. Todo daba vueltas a mi alrededor, como si estuviera atrapado en una tormenta. La voz de la niña seguía resonando en mi mente: «Corran». No sabía qué había detrás de ese portal, pero tenía que seguir adelante. Apenas logré dar un paso hacia el destello de luz. Me sentí como un imán atraído hacia la apertura que ofrecía la esperanza de liberar a los niños. En el instante justo en que mis pies cruzaron el umbral, un tirón me sacudió, llevándome a través de la luz. La experiencia fue como una caída libre, y cuando finalmente toqué el suelo, me encontré en un lugar desconocido. Era un paisaje surrealista. Densas brumas se entrelazaban con luces brillantes que danzaban en el aire. Revisé mi entorno, respirando profundo.
Algo no estaba bien, pero estaba solo por ahora. Recordé a los niños y seguí buscando. No sabía si estaba donde ellos estaban. La bruma había hecho desaparecer cualquier signo de la oscuridad, pero el ambiente era inquietante, casi como si el tiempo se hubiera detenido. Al dar unos pasos más, vi sombras moverse a lo lejos. «¿Hay alguien ahí?», llamé, tratando de mantener un tono firme. No quería darme miedo. No quería que esa sombra regresara a atormentarme. Silencio. Aumenté el ritmo de mis pasos. La curiosidad me impulsaba, pero también el pánico. Me di cuenta de que las sombras estaban formadas por figuras familiares. Eran los niños, pero su apariencia era extraña. Se movían lentamente, casi como si fluyeran en el aire en vez de caminar. «Chicos», grité, alzando la voz. Era como si me estuvieran ignorando, atrapados en un trance. Corrí hacia ellos y traté de acercarme, pero se desvanecían en la niebla. «No», grité, extendiendo mis manos. «Vuelvan. Soy yo». Algunas sombras se detuvieron y giraron lentamente, sus rostros estaban desdibujados, pero pude reconocer uno. Era la niña. Sus ojos brillaban con una luz que emitía esperanza y miedo al mismo tiempo. «Ven. Sígueme», dijo, su voz como un susurro de aliento. Sin pensarlo, la seguí. A medida que corría, la bruma comenzaba a disiparse, pero mi corazón latía con fuerza por la incertidumbre. ¿Por qué estaban atrapados ahí? ¿Acaso la sombra había encontrado la manera de seguirnos a este lugar? Al avanzar, me di cuenta de que había un camino formado por piedras resplandecientes. ¿A dónde nos lleva esto?, pregunté, aunque sabía que nadie podía responderme. La niña seguía adelante, guiándome. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Figuras oscuras se movían entre las sombras, como observadores vigilantes. «Rápido», grité, el pánico inundó mi voz. Las figuras se acercaban. Sentía su presencia densa, casi tangible. «No, stop», ordené, apretando el medallón en mi mano. La luz dentro de él chisporroteaba, como si percibiera el peligro. La niña se giró resoluta y me miró. «Debemos enfrentarlos. No podemos volver». Sus palabras no solo me sorprendieron, sino que encendieron un fuego en mí. Tomé una respiración honda y me preparé. La luz del medallón brilló con intensidad, y sentí que el portal detrás de mí comenzaba a cerrarse. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Sin previo aviso, las figuras oscuras lanzaron sus brazos hacia nosotros. «No», grité, levantando el medallón. Pero en ese instante, el tiempo pareció congelarse una vez más, como si el destino nos estuviera observando. «Esto no va a terminar aquí», prometí en voz baja, sabiendo que la batalla que enfrentábamos apenas comenzaba. Capítulo 9. La llama. La luz del medallón estalló en un resplandor que cortó la penumbra. Las figuras oscuras se detuvieron, desbordando una energía opresiva. Sus ojos brillaban con hambre, y sus formas distorsionadas parecían moverse como un espejo roto. «Ahora», grité, sintiendo que la cólera se apoderaba de mí. La confianza que me brindaba el medallón me dio valor. Con un movimiento decidido, apunté hacia las sombras. Un destello de luz salió disparado del medallón, impactando a la figura más cercana. La sombra chilló, un grito que reverberó en el aire, y se desvaneció en un torbellino de oscuridad. Sintiendo la fuerza que me atravesaba, avancé un paso más. «Sigan luchando», le dije a la niña. Ella asintió, su mirada estaba llena de determinación. La bruma se estaba despejando, creando un espacio en el que podía ver más figuras. Eran todos los niños, atrapados en una especie de burbuja, sus cuerpos relucían con una luz tenue pero inquietante. El siguiente ataque llegó rápidamente. Una sombra se lanzó hacia mí, sus manos gélidas rasguñaron el aire, buscando mi carne. En un instante, levanté el medallón, y otra explosión de luz salió disparada, empujando a la figura hacia atrás. «Esto es solo el comienzo», le grité a la niña. Ella sonrió y se unió a mí, elevando sus manos hacia las sombras que se acercaban, llenas de luz. Era como si nuestra unión comenzara a formar un escudo.
Sin embargo, algo más comenzó a gestarse. Una sombra más alta se erguía detrás de las demás, formando una figura más sólida que las anteriores. Sus ojos eran vacíos, pero parecía que emanaba poder. «No pueden escapar de mí», resonó su voz, profunda y temible. Sentí que se me helaba la sangre. «Nunca te dejaremos atraparlos», respondí, con el corazón a 1000 por hora. La niña, aún a mi lado, extendió sus manos hacia la sombra. La luz del medallón fue totalmente absorbida por esa presencia. Mi mente corrió, buscando respuestas. La niña y yo debíamos encontrar una forma de resolver esto. Miré a mi alrededor, más niños seguían atrapados. «Apóyate en su luz. Todo lo que quieras proteger, hazlo brillar», grité. Juntos, comenzamos a concentrar nuestras energías en el medallón. La luz aumentó y el resplandor se hizo más fuerte. Las sombras comenzaron a retroceder, confundiéndose con la luz que se expandía. El ser alto se acercó, como si su forma no pudiera sostenerse en la existencia. Pero en ese momento, sentí que podía ver algo más allá, su verdadero rostro. «Libérame», gritó. Era un eco de sufrimiento. Los ojos vacíos ahora estaban llenos de lágrimas. «Soy lo que los ha atrapado siempre». La niña miró hacia mí, y vi que entendía. «No es solo una figura. Es su miedo», dijo, mientras la energía del medallón palpitaba. «Entonces déjalo salir», le grité. La intensidad de nuestro poder había comenzado a desdibujar la línea entre la luz y la sombra. Todos juntos, ahora. Una ola de luz salió disparada, creciente y envolvente. Se lanzó hacia la figura, iluminando la oscuridad y colisionando con el terror que nos rodeaba. Fue una batalla de esencia pura. Y entonces se detuvo. Ante mis ojos, la sombra se disipaba lentamente, mientras las risas de los niños comenzaban a resonar por el aire. Aunque el peligro no había desaparecido del todo, el sentimiento de esperanza se filtró entre nosotros. «Nada de esto ha terminado», dije, observando cómo la bruma empezaba a volver. Pero había un cambio en el aire. Un nuevo camino, un nuevo destino nos esperaba. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, de una forma que no podía prever. Las sombras podían haber retrocedido, pero aún había más por descubrir. «Sigamos», dije, mirando a la niña. «No hemos terminado aquí». Capítulo final, el regreso. La bruma se disipó, pero el aire seguía cargado de incertidumbre. Miré a mi alrededor, buscando una señal de los niños, de la luz que había enfrentado la oscuridad. La mano del medallón seguía en mi poder, ahora caliente como si en su interior sostuviese un latido. «Sigamos», dije, tratando de infundir valor en mis palabras. La niña, ahora más etérea, me guió entre los árboles. A medida que avanzábamos, sentí una conexión más profunda con este mundo extraño. La bruma comenzó a tomar formas familiares, como destellos de momentos pasados, risas de niños, sus juegos, y al final, esa sombra con ojos vacíos que aún me acechaba. Unos pasos más adelante, llegamos a un claro. Allí, los niños estaban reunidos, sus rostros entre la luz que emanaba del medallón. No parecían atrapados, como antes, pero sus miradas reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. El ambiente estaba tenso, como si la realidad misma permaneciera al borde de colapsar. «¡Hey!», grité, tratando de llamar su atención, y lentamente se volvieron hacia mí. «Ayúdanos», uno de ellos exclamó, su voz un eco de la tristeza. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasaba? La niña a mi lado, con su mirada sabia, dijo: «Están atrapados entre dos mundos. Debes guiarlos de regreso». «¿Cómo?», respondí, el pánico comenzando a surgir de nuevo. La niñez, aunque llena de luz, provenía del miedo que aún se cernía. Sentí el poder del medallón en mi mano, estaba impulsado por la necesidad de resolver este enigma. «Confía en lo que has aprendido», dijo la niña. «El amor y la esperanza son más poderosos que el miedo». Con esas palabras resonando en mi mente, avancé hacia el grupo de niños. «Vengan. Sigamos juntos». Con un movimiento de mis manos, levanté el medallón. En un momento, la brillante luz dorada emanó de él, como un faro en la oscuridad.
Antes de que pudiera darme cuenta, los niños comenzaron a acercarse, uno por uno, tomando lugar a mi alrededor. Su energía unía fuerzas con la del medallón, creando un destello tan potente que hizo temblar el paisaje a nuestro alrededor. Sintiéndome más fuerte, grité, conectémonos. Ustedes son más que sombras. La luz y el amor siempre ganan. La luz brilló, y un torrente de poder atravesó el aire mientras mis palabras resonaban entre los árboles. Entonces, un eco inconfundible emergió de la bruma, era la figura oscura. No puedes escapar de mí, resonó su voz, profunda y amenazante. Pero esta vez, no estaba solo. Con la ayuda de los niños y su fe en mí, sentí que la oscuridad comenzaba a resonar como un eco distante. El resplandor del medallón se intensificó. Las risas de los niños llenaron el ambiente, y la energía a nuestro alrededor comenzó a reconfigurarse. Las sombras que una vez parecieron inquebrantables se desvanecían, como los ecos de un susurro ahogado. Fue un instante, como un fotógrafo capturando un momento fugaz. El mundo se distorsionó una vez más, y sentí que algo se desataba en mi interior. La figura oscura comenzó a nadar, su forma se esfumó en el aire mientras su grito se convertía en un murmullo lejano. La luz me envolvió, y antes de que pudiera preguntarme qué seguía, todo se oscureció y desperté en el rancho. Mis recuerdos de la experiencia en el bosque parecían una especie de sueño. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, y el canto de los pájaros despertaba el día. A mi lado, en la mesita, estaba el medallón, brillando tenuemente como si tuviera historias que contar. Salí al porche y miré por el horizonte, el mismo escenario de maíz y montañas que había elegido como mi refugio. Pero la paz que sentía venía llena de preguntas. ¿Qué había pasado realmente? ¿Los niños estaban a salvo ahora? ¿La figura oscura habría desaparecido por completo, o simplemente se había escondido? Regresé a la ciudad semanas después, pero nunca pude alejarme del rancho por completo. A veces, al pasar cerca de un bosque, escuchaba susurros en el viento, como si algo o alguien aún me estuviera llamando. En el fondo, sentía que mi vida había cambiado para siempre. No estoy seguro de si todo fue real, o si mi mente estaba al borde del colapso, pero eso es lo que ahora soy. Un buscador de luces en la oscuridad. Un fotógrafo atrapado entre dos mundos. La única certeza es que hay más misterios en la vida de lo que podemos comprender.